Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy. Va a ser la última para este periodo, para continuar luego en marzo, yo creo, lo siguiente. Vamos a pedir entonces a la persona encargada que por favor pueda tener para nosotros la primera oración. Oremos. Oremos. Nuestro buen Dios que moras en el cielo, agradecidos estamos con usted, oh Padre amado, por esta nueva semana que nos ha permitido, Señor. Gracias por acompañarnos durante todo este año, porque usted ha sido bueno en gran manera con cada uno de nosotros. Queremos, oh Padre, en esta tarde darle también las gracias por estos momentos que podemos reunirnos por Zoom, Señor, para tener un estudio más, Padre amado. Queremos pedirle también, Padre amado, que usted, su Santo Espíritu, sea en medio nuestro, Padre, que sea con Jacqueline, que sea dirigiendo a la Señor para que ella pueda hacer la exposición de este tema de acuerdo a su voluntad, que su Espíritu Santo, Señor, nos grabe, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, todas este aprendizaje, Señor. Gracias, oh Padre, por su amor, por su cariño. También queremos, Padre, rogarle que tome también el control, Padre, de estos equipos, Padre, para que pueda tener éxito toda esta reunión, Padre amado. Se lo agradecemos en el nombre santo de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bien, gracias, Rocío. Muy bien, vamos entonces a lo que es nuestra reunión de ahora. Este es un corto repaso de la clase anterior. Decía acá, primera cosa que vimos fue que por su ostentosa apariencia, Lucifer, así como Caifás, que en realidad era bastante parecido, y todos los hijos de Lucifer son iguales que Lucifer, contrastaba, dice, grandemente con Jesús en su apariencia exterior. Sin embargo, el carácter de Jesús fue reconocido como muy superior y la gente lo recibió como profeta, independientemente de su sencilla y humilde apariencia humana exterior. Su interés no se centraba en sí mismo, y su santo carácter convenció a la gente de lo sagrado de su misión. Dijimos que lo importante entonces para alcanzar a las almas no es nuestra apariencia exterior, sino que seamos movidos por el Espíritu de Dios. El cristiano verdadero se distinguirá de la misma manera que su maestro, sencillo, sin ostentación, queriendo mostrar a Dios por sobre todas las cosas. Con astucia también, el otro punto, con astucia disfrazada, Lucifer introdujo dudas, diciendo que Dios estaba restringiendo sus libertades, pero finalmente se proponía reinar él sobre las criaturas de Dios y las sometió a la misma esclavitud del pecado que nació con él. Punto 3. La única forma de escapar de la esclavitud del pecado es llegar a ser uno con Cristo. El pecado destruye, en cambio, la sujeción a Dios es la rehabilitación de uno mismo y nos hace completamente libres en verdad. Cuarto punto. Lucifer acusó a Dios de no ser abnegado ni hacer sacrificio alguno. Pero al venir Cristo en carne humana, unido a su Padre para salvar a la humanidad, Lucifer buscaba honores, Lucifer buscaba honores y supremacía, pero Cristo, por amor a nosotros, se humilló a lo sumo hasta morir. Quizá no lo redacté muy bien, pero lo que está diciendo en el fondo acá es que Cristo hizo, para desmentir, digamos, estas acusaciones, Satanás tuvo que revelarse a sí mismo de la forma humilde, única que podía hacerlo, y fue viniendo aquí en su amor, gran amor abnegado por nosotros, y venir en carne humana, unido a su Padre, para ambos salvar a la humanidad, ¿no es cierto? Yo nada hago de mí mismo, dijo, sino lo que oigo cerca del Padre, y yo y el Padre una cosa somos, dijo. Lucifer buscaba honor y supremacía, pero Cristo demostró que su interés no estaba en sí mismo, estaban en sus criaturas, en sus hijos. Por amor a nosotros se humilló a lo sumo, hasta morir. Quinto punto, Dios no vive para sí. Y Cristo vino a la cabeza de la humanidad para mostrar y enseñar por su ejemplo humano, ¿no? Esta ley de servicio. Incansablemente vivió para servir a otros motivado por el amor. Y sexto y último punto, Lucifer denunció atropello de los derechos suyos y de los ángeles, pero no tenía ningún derecho.
porque hasta la vida misma se la debía a Dios. Y Cristo, a quien envidiaba tanto, lo había creado, tanto a él como a los ángeles. Además, acusa a Cristo de querer humillarlo y decide no inclinarse más ante él y convertirse en cabeza para controlar y no ser controlado. Y ahí, ¿no es cierto?, es cuando ya se volvió activa su rebelión, ya no hubo posibilidad para arrepentimiento. Sabemos que Dios lo llamó varias veces al arrepentimiento, pero él no se quiso humillar porque para él era una humillación tener que reconocer que había estado equivocado delante de todos los ángeles ante quienes estaba criticando a Dios. Y por eso, ¿no es cierto?, se levantó en guerra contra el cielo, fue expulsado y el pecado después lo trajo a esta tierra. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque tiene que ver con la encarnación. Porque cuando Cristo se hace carne, se vuelve criatura, como hemos dicho más de una vez, que el mismo Creador se haya vuelto en criatura, es algo que no nos cae en la mente. O sea, no podríamos porque no sabemos lo que es ser creador. O sea, lo sabemos cognitivamente, pero nosotros nunca hemos podido ni podremos experimentar eso y es una tremenda humillación y un amor, pero sublime y tremendamente grande e incomprensible. Y lo hizo para poder salvarnos a nosotros, para poder librarnos de las artimañas del enemigo que perdió a gran parte de los ángeles. En un momento dice que era casi la mitad de los ángeles, finalmente se llevó a la tercera parte con él. Y ahora son tremendamente infelices. Y Él no quería eso para nosotros. Entonces Él se hizo carne para poder desmentir todas estas cosas. Y esto que pasó en el cielo se sigue repitiendo en la tierra. Pero en todos estos 6.000 años de pecado, de la historia del pecado de la humanidad, uno a uno las acusaciones de Satanás han ido siendo desmentidas de forma contundente en la actuación que Dios ha tenido con sus criaturas, con la humanidad misma, en su paciencia, longanimidad, en su amor, en todos sus santos y buenos atributos para con nosotros. Y finalmente se obtendrá el triunfo completo cuando no haya la menor duda para ninguna de las mentes creadas de la justicia y el amor de Dios. El golpe más grande, que dice que fue como un toque de difuntos para Satanás, fue dado en la cruz. Allí se libró una de las batallas más tremendas que podamos conocer, creo que la más grande de todas, eh, comparada un poco solamente a la última, ¿no es cierto?, Armagedón, pero de un carácter muy distinto. En la cruz fue un ser inocente que tuvo sobre sí toda la ira del diablo. Y al final, en Armagedón, va a ser la ira de las huestes de Satanás contra nosotros como seres inocentes y Dios en toda su gloria y majestad viniendo a destruir a los que persiguen al pueblo de Dios y dejar, digamos, inhabilitado a Satanás para que no siga más produciendo daño y ahí será nuestro rescate. Pero ese es más o menos el marco del tema de la encarnación que he querido ver un poquito para que lo pongamos en el marco del gran conflicto. Ahora, acá, acuérdense, Satanás entonces, él defendía, supuestamente, denunciaba que había sido víctima de atropello de sus derechos, y los ángeles también. Y no tenía ningún derecho, como hemos dicho, porque ni siquiera él podía otorgarse vida a sí mismo. La vida que tenía se la debía a Dios. Todo se lo debía a Dios. Así que, ¿qué derecho iba a tener? Acá en el Salmo 100 dice, reconocer que Jehová es Dios. Porque se llegó a tal engaño de parte de Satanás que hoy la gente, mucha gente ni siquiera sabe o tampoco cree que Dios existe. Entonces, acá lo que nos dice el Salmo, el salmista, es reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. Satanás, tú no te hiciste a ti mismo, te hizo Dios. Y nosotros también somos dependientes de la vida de Dios. Pueblos suyos somos. Dadle gracias porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia. Si solamente nos hubiera hecho y nos hubiera tratado de la peor manera, una manera tirana y terrible, ni siquiera querríamos la vida. Pero Dios es bueno. Y eso es motivo de agradecimiento y estímulo para nosotros que queremos
por fin poder disfrutar de la felicidad verdaderamente en forma definitiva y plena. Lucifer entonces reclamaba estos derechos. Jesús, en cambio, no contendía, dice aquí, por sus derechos cuando vino a esta tierra. Con frecuencia su trabajo resultaba innecesariamente penoso porque era voluntario y no se quejaba. Jesús aseveró tener derechos iguales a los de Dios, porque Él era Dios. Él sí los tenía. Aunque no peleaba por esos derechos, Él dijo tener derechos iguales a los de Dios, aseveró eso, mientras hacía una obra igualmente sagrada. O sea, los derechos que tenía de actuar como Dios los reclamaba para hacer una obra en beneficio nuestro, no en beneficio de Él. La obra que hacía era tan sagrada como su carácter y por ende él tenía que usar de sus derechos como Dios, porque vino a representar a Dios delante de la humanidad. Siempre solamente vemos la parte de que él nos comprendía porque se hizo hombre, como hombre nos entendía, pero como Dios nos hemos olvidado que él también tenía igual que nosotros, porque fuimos hechos a semejanza de Él. Tenía derechos, tenía sentimientos, tenía principios, tenía gustos, inclinaciones santas. Ahora, Jesús dice que tenía esos derechos iguales a los de Dios mientras hacía una obra igualmente sagrada, del mismo carácter que aquella en la cual se ocupaba el Padre en el cielo. Y para hacer esa obra, Él usó muchas veces sus prerrogativas divinas para representar a Dios delante de nosotros y para representarnos a nosotros delante de Dios, Él se hizo hombre. Entonces tenían que cumplirse las dos cosas, la representación de Cristo ante Dios como, como hombre y la representación de Cristo delante de nosotros como Dios. Entonces, esa parte última de que Cristo nos está representando al Padre como Dios delante de nosotros, esa como que no la entendemos mucho. Miren, su misión fue una de las más maravillosas en este mundo y su obra no consistió en dar un relato pleno de sus derechos a la deidad, sino que su humillación fue el encubrimiento de esos derechos. O sea, él no se jactaba de ser Dios, no se aprovechaba de su divinidad para ejercer dominio, sino por el contrario, él se despojó a sí mismo, dice Filipenses, encubrió esos derechos para que la gente se rindiera a Él por amor y por el espíritu de justicia infundido por la convicción que el Espíritu Santo ponía en los seres humanos, al ver a Dios en la carne, siendo, teniendo el carácter que ninguno de nosotros tenemos por estar manchados por el pecado, un carácter santo, justo y bueno. Él no vino con ostentación y apariencia, pues ocultó su glorioso carácter bajo la vestidura de la humanidad. Ya puse la cita, la parte es en inglés, si alguien quiere después sacarle una fotito al repetir el video o algo, ahí está para que lo pueda traducir directamente. Esta es la educación cristiana, página 251. Luego dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, es lo que estábamos citando, Filipenses 2, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, no igual, pero sí semejante, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No murió porque estuviese obligado a morir, sino por su propio libre albedrío. Esto era humildad. Satanás, ¿no es cierto?, lleno de orgullo, decía que Cristo lo había querido humillar y Cristo voluntariamente humillándose ante sus criaturas para poder salvarlas. Esto era humildad. Cristo reunió en su naturaleza humana todas las energías vitalizantes que los seres humanos necesitan y deben recibir. Admirable combinación de hombre y Dios. Esto es tremendo porque muy poca gente entiende o sabe esto o lo conoce, que Cristo tenía como ser humano, ¿no es cierto? Y ahí hay una de las diferencias con nosotros como ser humano, tenía acumuladas todas las energías vitalizantes que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para que después, cuando Él muriera,
nos pudiera dar esa vida a nosotros, con toda esa energía que él iba a tener. Por eso él cuidaba, se cuidaba en extremo a sí mismo, porque la vida que cuidaba iba a ser la vida que nos iba a dar a nosotros. Ahora, admirable combinación, dice, de hombre y Dios. Cristo podría haber ayudado a su naturaleza humana para que resistiera a las incursiones de la enfermedad, derramando en su naturaleza humana vitalidad y perdurable vigor de su naturaleza divina. Hay una cita, sin embargo, en mensajes selectos que dice que Cristo nunca se enfermó. ¿Pero por qué? Porque era estrictamente temperante y por ende no necesitó ni quiso, porque no tenía malas propensiones, no ocupó esa- esas energías vitalizantes con las cuales podría haber ayudado a su naturaleza humana para expulsar si hubiera habido enfermedad. Entonces él no hizo un uso abusivo de sus atribuciones, atributos físicos como ser humano, porque los cuidó temperantemente y no tuvo que hacer ni quiso usar su divinidad para impartirse vitalidad y estar bien. Entonces, por eso nosotros lo vemos en su vida humana, que a veces estaba tan cansado que ni siquiera una tempestad lo despertaba. Él solía estar muy cansado porque trabajaba mucho. Sin embargo, dice que cuando estaba así cansado y todo y veía que el diablo estaba con sus tretas, ¿no es cierto?, dando vueltas ahí para preparar trampas y cosas para él, él se retiraba a orar y oraba hasta que era vitalizado por el Padre. Él pedía, dice, fuerzas para enfrentar lo que había. Porque el Señor prometió, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y el Señor sabía esa promesa, sin duda la cobró más de una vez, pero Él no, nunca en forma temeraria puso o abusó de sus atributos físicos para beneficiarse a sí mismo. No, Él todo lo que hizo lo hizo en beneficio de otros. Dice, Em, pero se rebajó hasta el nivel de, dice, la naturaleza humana, se rebajó a nuestro nivel y dice, el Hijo de Dios se amoldó a ese plan, aunque conocía todos los pasos que había en su humillación, los cuales debía descender para expiar los pecados de un mundo que condenado gemía. Él debía descender a lo más profundo para rescatarnos de lo más profundo. Cada paso de su descenso en su humillación, de su sacrificio en vida, era un triunfo y una ventaja ganada para esa vida que va a quedar para nosotros. ¿Ya? ¿Qué humildad fue esta? Maravilló a los ángeles. Yo creo que nosotros ni siquiera la podemos entender bien. Los ángeles la entienden mejor, pero ni ellos la pueden entender plenamente, creo yo. Pero aún descendió más. El hombre, Jesús, debía humillarse como un hombre que soporta insultos, reproches, vergonzosas acusaciones y ultrajes. Parecía no haber lugar para él en su propio territorio. Tuvo que huir de un lugar a otro para salvar su vida. Fue traicionado por uno de sus discípulos. Fue negado por uno de sus más celosos seguidores. Se mofaron de él. Fue coronado con una corona de espinas. Fue azotado. Fue obligado a llevar la carga de la cruz. No era insensible a este desprecio y a esta ignominia. Se sometió, pero ay, sintió la amargura como ningún otro ser podía sentirla. Era puro, santo e incontaminado. Y saben, aquí yo no puse otra cita, pero dice que por, por justamente estar él sin pecado y poder tener un discernimiento como nosotros no tenemos y una santidad como la que él tenía, él era mucho más sensible que nosotros a todo el pecado eh, em, que digamos, formulaba y fabricaba cosas para atacarlo a él. Entonces, él sufría más que nosotros porque comprendía y veía las malas intenciones que había detrás de los hechos. La mayoría de los pecados que los hombres cometían al atacar a Cristo no eran pecados por ignorancia. Y él, que leía los corazones de los hombres, lo sabía y se sometió, pero sintió por eso la amargura como ningún otro ser podía sentirla.
Ustedes no pueden ver la malignidad que hay en el corazón de los que los atacan, pero Jesús podía verla y por ende, y porque además de eso también los amaba porque eran sus criaturas, él sentía un dolor mucho más grande. Es como si una madre viera a un hijo tratándola mal y viera todos los malos pensamientos que ese hijo tiene cuando lo trata mal. Pero es aún peor todavía. Dice, era puro, santo e incontaminado, y sin embargo, fue procesado criminalmente como un delincuente. El adorable Redentor descendió la más elevada exaltación. Miren el contraste. Satanás, que acusaba a Cristo de querer humillarlo y que dijo que nunca más se iba a inclinar delante de él y que él iba a ser cabeza para controlar y no para ser controlado. Y Cristo, en vez de querer ensalzarse, desciende, desciende y desciende desde la más elevada exaltación. Paso a paso se humilló hasta la muerte. Pero ¿qué muerte? Era la más vergonzosa, la más cruel. Murió como un criminal condenado, pero lo tuvo en poco, pues pensaba en los resultados que buscaba, no solo en favor de los habitantes de este pequeño mundo, sino de todo el universo. Él sabía que lo que estaba haciendo iba a tener, por eso que es un gran conflicto, porque es un conflicto cósmico, porque los ojos de todo el universo están puestos en este desafío que Satanás hizo en contra de la majestad del cielo. Están viendo la propuesta de Satanás del gobierno que él proponía en contraste con el gobierno que Dios les había estado dando y que sigue dando. Estaban viendo el contraste entre el ser de las tinieblas y el ser de la luz. Y todo el universo estaba contemplando eso. Y todo lo que Cristo hizo iba a ser también en favor del resto del universo, de todos ellos, de cada mundo que Dios había creado, dice aquí. Cristo descendió más y más en su humillación hasta que no hubo profundidades más hondas donde pudiera llegar para elevar al hombre, sacándolo de su contaminación moral. ¿Se fijan ustedes? Por eso que gustó todos los infortunios por nosotros, para que nadie diga, ah, pero es que eso era él porque él era Dios. Eso era para Jesús, pero no para mí. No, pues, pero es que a él no le costaba porque era Dios, no. Él está sufriendo aquí como hombre. Él está llevando la humanidad y descendiendo en su humanidad lo más profundo posible para santificarla de tal manera que quede perfecta y preciosa. Y así quedó para poder entregarla de esa forma a nosotros. Y dice, todo esto fue por vosotros que lucháis por la supremacía, Satanás, el que hemos estado viendo, sobre todo, y nosotros también, por el orgullo, por el ensalzamiento humano que teméis no recibir toda esa deferencia, ese respeto del concepto de los humanos que pensáis que os corresponde. ¿Y qué si no nos corresponde nada, hermano? Ni siquiera podemos producir un solo pensamiento que sea bueno. Ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué nos puede corresponder que los demás puedan apreciar de nosotros, siendo que todo lo bueno que tenemos viene de Dios, no es nuestro? Y nosotros pensamos que nos corresponde esa deferencia, ese respeto y todo a nosotros, siendo que todo lo que tenemos viene de Dios. Dice, ¿es esto parecerse a Cristo? Albergaréis orgullo después de haber contemplado a la deidad que se humillaba y que después se rebajó como hombre hasta que no hubo nada más bajo a lo cual pudiera descender. No estamos hablando de un descenso moral porque Cristo moralmente se mantuvo intachable. Estamos hablando de un descenso de humillación, de sufrir ultrajes, de sufrir injusticia, dolor y aún la muerte sin merecerlo. De eso estamos hablando. Él bajó humillándose hasta que ya no hubo nada más bajo a lo cual pudiera descender. En ese sentido, Dios había ofrecido perdón a Lucifer. No quería humillarlo. Aunque había abandonado su puesto de querubín cubridor, habría sido, no obstante, restablecido en su oficio si, reconociendo la sabiduría del Creador, hubiese estado dispuesto a volver a Dios y si se hubiese contentado con ocupar el lugar que le correspondía en el plan de Dios. Pero él ya había ambicionado ser igual que Dios y por ende no quería ahora ser menos que eso.
Dice, pero el orgullo le impidió someterse. Él calculó y pensó, voy a tener que decirle a todos los ángeles que estaba equivocado, a los mismos ángeles que yo les dije que Dios era injusto, que quería ensalzarse de Él nada más, que no velaba por nuestros derechos, voy a tener que reconocer que todo eso estaba mal. Yo creo que Satanás en ese momento ni siquiera conocía la palabra mentira para darse cuenta que estaba mintiendo. Y eso era lo que estaba haciendo, pero ¿saben? Como él no era consciente de muchas cosas, porque el pecado primero estaba asomando por primera vez en su corazón, Dios fue muy tolerante y paciente, muy benigno, muy longánime. Y Dios le propuso perdonarle todo eso solamente si él reconocía que había estado equivocado y tomaba su lugar en el plan de Dios. Y él no quiso someterse, el orgullo se lo impidió. Se empeñó en defender su proceder, insistiendo en que no necesitaba arrepentirse y se entregó de lleno al gran conflicto con su hacedor. Y ese es el pecado de todos los que se van a perder, por lo menos de los que se van a perder a sabiendas, que piensan que no necesitan arrepentirse o sencillamente no quieren. Y él decía, yo no necesito arrepentirme, estoy en mis derechos. Veamos. Muy bien, vamos aquí. Lucifer achacaba a la ley y al gobierno de Dios la discordia que su propia conducta había introducido en el cielo. Aseveraba que lo que él mismo quería era perfeccionar los estatutos de Jehová. Miren, miren la hipocresía, haciéndose pasar como que él estaba procurando algo bueno. Decía que el problema no estaba en él, el problema estaba en la ley de Dios y en el gobierno de Dios. Estaba criticando esas dos cosas que eran el orden del cielo. Y dijo que esa ley y ese gobierno producían discordia. Y resulta que la discordia la producía él cuando se levantaba en contra de la ley y el gobierno de Dios. Y aseveraba que lo que él pretendía era justamente arreglar eso, arreglar la ley y el gobierno de Dios para que no hubiera más problemas de discordia. Dice acá abajo, aseveraba que se desvelaba por honrar a Dios. Y ese sí que es de la hipocresía más grande, porque si hay algo por lo que se desvelaba era por ensalzarse a sí mismo y por criticar a Dios. Aseveraba que se desvelaba por honrar a Dios, afianzar su gobierno y asegurar el bien de todos los habitantes del cielo. Sostenía que los cambios que reclamaba en el orden y las leyes del gobierno de Dios eran necesarios para conservar la armonía en el cielo. Las cosas que se le ocurrieron. Decir terrible, terrible, hermano, la mentira, pero descarada. En su actitud para con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse, porque eran ajenas a su carácter. ¿Cuáles eran esas armas? Aquí lo dice, la lisonja y el engaño. ¿Ya? Por eso que cuando somos lisonjeros, cuidado, porque es un atributo satánico eso, y engañar a las personas. Cuando hay una cita muy interesante en Patriarcas y Profetas comentando la ley de Dios, el noveno mandamiento en particular, y dice que la mentira consiste en el intento, en la intención de engañar. En la intención, ni siquiera en el intento, porque a veces esas intenciones no alcanzan a ser intentos porque no cuajan, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, son mentiras igual. Y por eso el Señor Jesús, cuando acusó en San Juan 8 a Satanás, dijo, él, eh, mentiroso ha sido desde el principio. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. No permaneció en la verdad. Así es que miren, la lisonja y el engaño son propios de Satanás. Y Dios no podía valerse de esas cosas. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios. Había dicho que Dios había dicho algo que en realidad Dios no había dicho, era mentira. Y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles, sosteniendo que Dios no era justo al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo. Estaba calificando a Dios como de injusto. Y al exigir de sus criaturas sumisión y obediencia, solo estaba buscando su propia gloria. Mire,
se estaba proyectando en el fondo, porque la acusación que le hacía a Dios era una que debería haberse hecho a sí mismo, porque si había alguien que buscaba su propia gloria, era él. Y si había alguien que quería someter a todos los que pudiera, era Satanás. Dice, por eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los de todos los mundos que el gobierno de Dios era justo y su ley perfecta. Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo. Todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador y el propósito que le animaba. Había que dejarle tiempo para que se diera a conocer por sus actos de maldad. Y harto tiempo, porque todavía no se termina de completar esta obra de convencer, sobre todo a los seres inocentes de otros mundos, que les cuesta poder entender el mal más que a nosotros. Pues nosotros desde chiquititos vemos el mal dentro de nosotros y fuera de nosotros y luchamos contra él y somos atacados por él y basta a veces una mirada, una palabra y ya adivinamos todo lo que hay detrás, pero no así los seres santos que no tienen pecado y que no tienen mala sospecha como nosotros. Entonces, para que ellos pudieran entender, Dios ha tenido que prolongar este conflicto por mucho tiempo para que ellos se den cuenta verdaderamente que Satanás es malo y que nunca cambia. Miren. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y eso es lo que Dios se propuso demostrar, porque Satanás, la mayor acusación de todas que le hizo a Dios era de que el cimiento de su gobierno, la ley, que era el trasunto de su carácter, estaba mal. Y el Señor tenía que demostrar que la ley era esencial para la felicidad de todas sus criaturas y para el orden en el gobierno del cielo. De manera que, dice aquí, conclusión de un ser humano como Pablo, la ley, inspirada por Dios, por cierto, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Santo es consagrado, en otras palabras, apartado para uso sagrado. O sea, esa ley no era egoísta, no era para beneficiar a Dios mismo, era para beneficiarnos a nosotros que había sido dada a conocer. Era la forma en que Dios actuaba, era la esencia de su carácter. Y Dios es santo, es justo y es bueno, y la ley, por ende, es santa, es justa y es buena. Ahora, en cuanto a nuestro Señor, cuando vino aquí a la tierra, dice, vivió en la carne humana la ley de Dios. Eso era lo que se proponía con la encarnación. La vivió esa ley en su carne para que pudiera condenar el pecado en la carne y para dar testimonio a los seres celestiales de que la ley fue ordenada para vida, ¿ya? O sea, cuando en su carne santa, y ahí hay una cita que dice que es el único ser que ha tenido carne santa, que se las voy a mostrar más adelante, Cristo, ¿no es cierto? Carne humana santa. Eh, Cuando Él vino en esa carne humana santa y no cometió pecado en su carne, está diciendo que si la carne no hubiera sido contaminada con el pecado, entonces habría sido para felicidad. Ese ser humano, esa carne, habría tenido felicidad, habría tenido vida, paz, bien. Lo que perturbó esa carne, lo que la puso en conflicto, en lucha, en amargura, en desolación, fue el pecado. Pero Cristo en su carne demostró que una carne santificada, como Él pretende hacerlo también con las nuestras, que quiere que nosotros que vivamos su vida en la nuestra, que nosotros seamos parte de Él para vivir su vida, entonces nuestra carne también puede vivir la vida de la carne del Hijo de Dios. Dios nos impartirá su poder para poder conseguir eso hasta que nos acostumbremos a vivir una vida santa, ¿ya? Y entonces dice acá que Él vivió en su carne la ley de Dios, porque esa ley iba a dar testimonio a los seres celestiales que fue ordenada para vida y para asegurar felicidad, paz y eterno bien a todos los que obedecen. Pero el mismo sacrificio infinito que es vida para los que creen, que obedecen por ende, porque creer sin obedecer es una mentira. Quiere decir que realmente no se ha creído. La fe
sin obras es muerta en sí misma. Quiere decir que es una fe que no existe, no es verdadera fe. Y la creencia, el creer con fe, del cual está hablando aquí, ese mismo sacrificio que es vida para los que creen, es un testimonio de condenación para los desobedientes. O sea, los que creen obedecen. Los que no creen quedan en evidencia de que realmente desobedecen porque no creen. Es un testimonio que habla de muerte y no vida. Cristo vino revestido de humanidad para vivir la ley de Dios. Él era la palabra de vida. Vino para hacer el evangelio de salvación para el mundo y para cumplir cada detalle de la ley. Jesús es la palabra, la guía que ha de ser recibida y obedecida en todo detalle. ¿Se fijan ustedes? Él es la palabra encarnada, ¿ya? Y tanto en su vida como en su enseñanza o doctrina, que es lo mismo, nosotros debemos usar todo eso como una guía que debe ser recibida y obedecida, pero en todo detalle, no en general, no a nuestra manera, no según como nos parece a nosotros, sino en cada detalle según ha sido estipulada por Dios mismo. Lucifer había declarado que si la ley de Dios era inmutable y su penalidad, o sea, el castigo de la ley, irremisible, todo transgresor debía ser excluido para siempre de la gracia del Creador, o sea, del favor de Dios. No podía recibir ningún favor de parte de Dios. Él había sostenido que la raza pecaminosa se encontraba fuera del alcance de la redención y era por consiguiente presa legítima suya. Tremendo. Nos hizo pecar y después le dice a Dios, bueno, como ellos pecaron y están en la misma condición mía, y pecaron creyéndome y siguiéndome a mí, son presa legítima mía, son mis esclavos, ¿ya? Y van a estar para siempre presos por mí, porque la ley que tú hiciste en el fondo, le dice a Dios, dice que ellos están condenados para siempre, ¿ya? Para no obtener ningún favor de tu parte. Entonces dice, pero la muerte de Cristo fue un argumento irrefutable en favor del hombre. La penalidad de la ley, o sea, el castigo de la ley, caía sobre sobre él, que era igual a Dios. O sea, en vez de que nosotros fuéramos castigados, fue castigado alguien que era igual a Dios. ¿Quién? El Hijo de Dios. Y el hombre entonces quedaba libre de aceptar la justicia de Dios y de triunfar del poder de Satanás. Porque si aceptaba Dios entonces que el hombre aceptaba la justicia de Cristo y Dios aceptaba que la justicia de Cristo estaba puesta sobre ese hombre, entonces lo iba a aceptar igual que a su hijo. Y nosotros íbamos a quedar libres de la muerte y de la penalidad irremisible, según decía Satanás aquí. Pero no fue tan solo para realizar la redención del hombre, para lo que Cristo vino a la tierra a sufrir y morir. Vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Y además, dice, ni fue tan solo para que los habitantes de este mundo respetasen la ley, cual debía ser respetada, sino también para demostrar a todos los mundos del universo que la ley de Dios es inmutable. Satanás no podía hacerle ningún arreglo. La ley de Dios estaba perfecta como estaba y no había nada que se le pudiera mejorar. Y no se podía cambiar nada de esa ley, porque era perfecta. Si las exigencias de ella hubiesen podido descartarse, el Hijo de Dios no habría necesitado dar su vida para expiar la transgresión de ella. La muerte de Cristo prueba que la ley es inmutable. En otras palabras, Dios no podía cambiarla y poner un resquicio legal para salvar a su hijo de la muerte. No. Dios no podía decir, no, mejor por esta vez vamos a perdonarlo así nomás, pero para la próxima no vuelvan a pecar. No, no podía hacer eso porque la ley había sido transgredida y eso no podía ser pasado por alto. Entonces, alguien debía morir y Cristo lo hizo por nosotros. No era la muerte de cualquiera, tenía que ser alguien que fuera humano y que nunca hubiera pecado. Solamente Cristo podía reunir esas características al humanarse, al hacerse carne. Y el sacrificio al cual el amor infinito impelió al Padre y al Hijo a fin de que los pecadores pudiesen ser redimidos, demuestra a todo el universo, y nada que fuese inferior a este plan habría bastado para demostrarlo, que la justicia y la misericordia
son el fundamento de la ley y del gobierno de Dios. Justicia por una parte, porque la ley debía ser aplicada y debía permanecer en alto y no se podía ser vista gorda porque eso era deshonestidad. Y misericordia, porque Dios sí podía hacer el gran favor al hombre de salvarlo, no solamente de la muerte, sino de la corrupción, del pecado y de todas las consecuencias miserables del pecado en la vida del ser humano. Y Dios consiguió esas cosas, esas dos cosas, que se hubiera armonía entre la justicia y la misericordia. Las dos cosas deben actuar juntas. Ahora, dice aquí, estas dos cosas, la justicia y la misericordia, son el fundamento de la ley y del gobierno de Dios. En la ejecución final del juicio se verá que no existe causa para el pecado. Cuando el juez de toda la tierra pregunte a Satanás, ¿por qué te rebelaste contra mí y arrebataste súbditos de mi reino? El autor del mal no podrá ofrecer excusa alguna. Toda boca permanecerá cerrada. Todas las huestes rebeldes quedarán mudas. No hay justificación alguna para el mal y el originador del mal. Dice aquí, la justicia exige no solo que sea perdonado el pecado, sino que deba ejecutarse la sentencia de muerte. Dios hizo frente a ambos requerimientos con la dádiva de su Hijo unigénito. Al morir, en lugar del hombre, Cristo pagó completamente el castigo. Ahí está la justicia. Pagó el castigo, lo pagó. No quedó debiendo nada. Y acá está la misericordia. Y proporcionó el perdón. Genial, o sea, una solución que en su egoísmo Satanás nunca imaginó. Él pensaba que ya tenía al hombre en su poder para siempre. Pero al morir en el lugar del hombre, Cristo pagó completamente el castigo y proporcionó el perdón. Las dos cosas que dice acá, la justicia exigía las dos cosas, que fuera perdonado el pecado, porque el ser humano no era culpable, había sido, digamos, engañado para pecar y por ende merecía una oportunidad. Pero también tenía que morir. Entonces, ¿cómo iba a recibir una oportunidad si tenía que morir? Bueno, recibió una oportunidad en Cristo, en la muerte sustitutiva de Cristo. ¿Ya? Ahora, dice, pero Cristo, como Dios, no podía morir. Ahí, ¿cómo lo hacemos? Porque Cristo iba a tener que venir a morir en nuestro lugar, pero resulta que Dios no podía morir. Bueno, aquí estuvo la gran solución. Aquí tiene que ver el tema de la encarnación. Dice, revistió su divinidad con humanidad para convertirse en el sustituto y fiador de la humanidad, para que muriendo en la humanidad pudiera con su muerte destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. No podría haber hecho esto como Dios, pero Cristo podía morir viniendo como hombre. O sea, como Dios no podía morir, así que no lo habría podido hacer como Dios, pero como hombre sí iba a ser mortal. Entonces, él tuvo que hacerse mortal, convertirse en hombre. Una de las razones por las que se tuvo que convertir en hombre fue para poder morir. Era la única forma de que pudiera morir. Acá, la vida de hombres y mujeres es preciosa a la vista de Dios, pues Cristo compró esa vida al ser muerto en lugar de ellos. ¿Se fijan? Ahí él dio su vida para nosotros. Así ha hecho posible que alcancemos la inmortalidad. Tremenda provisión, hermano. Y cómo el mundo no sabe que puede echar mano de eso y aprovechar una salvación tan grande. Nosotros somos los encargados de darle a conocer eso al mundo. Mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, porque por eso tuvo que morir Cristo, porque la ley no podía ser abolida para salvar al pecador, y por lo tanto tenía que pagarse el castigo que la ley exigía y lo pagó Cristo ahí en la cruz, y por eso dice que la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, declara al universo que la paga del pecado es muerte, las dos cosas al mismo tiempo, ¿se fijan? El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de agonía para Satanás. Todo el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del pecado.
y su destrucción completa, que en un principio hubiese atemorizado a los ángeles y deshonrado a Dios, justificará entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante un universo de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyos corazones se encontrará su ley. ¿Se fijan? Entonces, Dios realmente tan sabio para hacer todo esto, ¿no? Y sin embargo, él sabía que era el único camino. Por eso cuando Cristo le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, porque yo, así como hombre como estoy ahora, no puedo ver qué es lo mejor. Pero tú que ves lo que es mejor, si es posible pasar, sí, pero si no, Señor, que se haga tu voluntad. Y no era posible. Era la única forma de conseguir esas dos cosas. Declarar el carácter inmutable de la ley y a la vez pagar lo que costaba devolvernos la vida mediante la muerte y el castigo, ¿no es cierto?, del transgresor que iba a ser Cristo, hecho pecado por nosotros, no por pecados de Él, sino por los pecados nuestros. Ahora, cuando dice que todo el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del pecado. Y eso es lo que Dios se propuso en la cruz y lo que se va a proponer finalmente cuando se vea que cada vez que a Satanás se le da una oportunidad, vuelve a hacer de las suyas. Y lo va a hacer siempre y hasta el final. Y entonces la destrucción completa de Satanás va a ser un alivio para el universo. Al comienzo habría sido atemorizante. Habrían dicho, pucha Dios, a la primera que Satanás dijo que podía haber cambios y que a lo mejor lo que él decía no era bueno, al tiro lo destruyó. Puta, no digamos nada mejor porque cualquier cosa que digamos capaz que nos va a destruir a nosotros también. Entonces Dios en su sabiduría, sabiendo eso, le dio mucho tiempo a Satanás para exponer su propuesta y para que quedara a la vista del universo el verdadero carácter de sus ambiciones. Y entonces se justificará el amor de Dios y se establecerá su gloria ante un universo de seres que se deleitarán ahora en hacer su voluntad, no tendrán miedo, no lo harán por temor, lo harán por amor y en cuyos corazones se encontrará su ley. Nunca más se manifestará el mal. La palabra de Dios dice, no se levantará la aflicción segunda vez. Eso está en Nahum 1:9. La ley de Dios que Satanás vituperó como yugo de servidumbre, y ojo, que yo he escuchado a personas que todavía hablan de la ley de Dios como un yugo de esclavitud, terrible. Pero aquí dice que la ley de Dios que Satanás vituperó como un yugo de servidumbre. Entonces, los que dicen que la ley es un yugo de servidumbre, están diciendo lo mismo que quién. Lo mismo que Satanás. Entonces, esa ley, que Satanás la calificó de esa forma, será honrada como qué? Como ley de libertad. Miren el tremendo contraste entre tener un yugo y ser libre. La ley es un yugo para los que desobedecen, pero la ley hace libre a los obedientes. Después de haber pasado por tal prueba y experiencia, la creación no se desviará jamás de la sumisión a aquel que se dio a conocer en sus obras como Dios de amor insondable y sabiduría infinita. Me faltó haber puesto una cita acá que habla justamente de esto, de cómo algunos consideran la ley como un yugo. Y dice, el yugo es para los desobedientes, dice, para los transgresores de la ley, para los fornicarios, para los ladrones, para los mentirosos, etcétera. Para ellos es un yugo. Pero para los que son obedientes a esa ley por la gracia de Dios, por el poder de Dios puesto en nosotros, esa ley nos libera de la maldición del pecado y de la muerte. O sea, para la maldición de la muerte, porque Cristo nos libera del pecado y entonces somos libres para seguir en ese estado de santidad que Dios nos puede dar. Y cada vez Dios nos va haciendo santos en una cosa más. Cada vez que vencemos un pecado, nos hemos santificado en eso. Y así tenemos que irnos santificando, rompiendo cada cadena que nos ata al pecado en este mundo, al pecado en nosotros mismos. Y cada vez que vamos rompiendo esas cadenas del pecado, nos vamos haciendo más y más libres. Y la idea de Dios es que finalmente seamos plenamente libres, libres como seres obedientes y dependientes del poder de Dios. Miren. Cristo dejó su lugar en las cortes celestiales y vino a esta tierra a vivir la vida de los seres humanos. Hizo este sacrificio para mostrar que es falsa la acusación de Satanás contra Dios. Esto es, que es posible que el hombre obedezca las leyes del reino de Dios.
Eso vino a probar Cristo. Satanás decía que no era posible, que ninguna criatura pudiera obedecer las leyes porque estaban mal hechas, eran injustas. Pero Cristo vino a desmentir eso y a dejar claro que sí es posible que el hombre obedezca las leyes del reino de Dios. Cristo, siendo igual con el Padre, honrado y adorado por los ángeles, se humilló por nosotros y vino a esta tierra a vivir una vida de humildad y pobreza. Vino a ser un varón de dolores experimentado en quebranto. Sin embargo, el sello de la divinidad estaba sobre su humanidad y podíamos ver a Dios a través de él. Vino como un maestro divino para elevar a los seres humanos. Vino con las enseñanzas del Padre, con las enseñanzas que Dios quería darnos. ¿Ya? Él mismo dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La doctrina provenía de Dios. Algunos piensan que no hay que fijarse en la doctrina. Pero entonces, ¿por qué enseñó el Señor la doctrina que era del Padre? El Señor en el Sermón del Monte nos llenó de doctrina. Esa doctrina es el sinónimo de enseñanza. Era para que supiéramos cómo era el ideal de Dios, cómo era la manera de ser de Dios que quería que nosotros tuviéramos. Y sin eso, sin poder contemplar el ideal, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Cuál meta vamos a tener sin doctrina? Necesitamos la doctrina para tener metas, las doctrinas para elevarnos de donde estamos. Así es que nadie diga que la doctrina no es necesaria. El Señor dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El sello de la divinidad estaba sobre su humanidad. Vino como un maestro divino. ¿Y los maestros qué hacen? Enseñan. ¿Qué cosa? Doctrina. ¿Para qué? Para elevar a los seres humanos, para aumentar, ¿qué? Su eficiencia física, mental y espiritual. Y Satanás decía que Dios los estaba degradando, que era humillante el trato de Dios para con él y que esa ley no se podía cumplir. Y Dios dice, sí pueden, ustedes pueden. Y ustedes, mientras más fieles y obedientes sean, en su lucha aquí en la tierra, los seres humanos, van a demostrar que ustedes físicamente van a ser cada vez superiores, mentalmente pueden ser superiores y espiritualmente pueden ser superiores. ¿Gracias a qué? A sujetarse a mis planes, a sujetarse por medio de la fe a mi ley. Muy bien, vamos entonces a despedirnos aquí y, y tenemos que seguir ya el otro año, por supuesto, que falta poquititos días para otro año, pero vamos a seguir, yo creo que en marzo con las clases y espero que ahí podamos volver a vernos. Les deseo a todos lo mejor, que Dios los acompañe, los bendiga y nos despedimos de la clase por ahora pidiendo a la persona encargada que por favor pueda tener por nosotros la última oración. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, Dios grande y todopoderoso, le damos las gracias por todo lo que usted ha hecho por nosotros y siga siendo, Padre. eh, Pedirle, Padre Celestial, que nosotros podamos seguir el ejemplo hermoso que siguió su Hijo amado Jesucristo, permaneciendo en usted, que nosotros también lo podamos hacer, Padre Celestial, porque lo podemos y sabemos que lo podemos por su Hijo amado Jesucristo, quien nos fortalece. Ayuden, Padre, a aferrarnos a ese galardón que Él ya obtuvo, a agradecer, Señor, ese regalo maravilloso que tenemos, no solamente la salvación, sino que también la redención. Mm. Y pedirle, Señor amado, que usted acompañe a su hija Jacqueline para que lo que ella tiene proyectado, Señor, sea aún más, Señor, engrandecido por medio de su poder, de su amor, y que los planes que ella tiene, Señor, sean concretados. Si es su voluntad que termine por este año, sea así, Padre Celestial. Y lo que inicie el próximo año, Señor, siempre sea bajo su dirección, en la dirección que necesitamos, Señor, agradeciendo también a su Espíritu Santo, a la presencia de usted, Padre amado, en nuestras vidas, que sin usted, Señor, esta vida, Señor, que tenemos llena de pecados,
no tendría ni cobraría ningún sentido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor.